hay ciertas preguntas que algunos denominan liminales, es decir, límites, porque se encuentran en aquel confín donde nuestra razón acepta su debilidad al no encontrar respuestas que la satisfagan. Una de esas preguntas que acompaña la vida de cada ser humano es el porqué del sufrimiento injusto. ¿Cuántas veces hemos escuchado, quizás de nosotros mismos o de algún amigo, la pregunta: ¿qué he hecho para merecer esto? Espero que sea la misma pregunta que surja al ver tanto sufrimiento en inocentes por la creciente violencia de guerras que se prolongan en el tiempo. Es la pregunta que también debiera surgir ante el dolor que cada injusticia social provoca en algún ser humano, lo conozcamos o no. Hermanos, el sufrimiento y el dolor no se dan en el aire, sino que alguien lo experimenta, o mejor dicho, alguien lo padece. Las lecturas de este domingo nos hablan de la respuesta de Dios ante el sufrimiento humano, especialmente ante el sufrimiento injusto. Su respuesta sorprende. Jesús también enfrentó esta pregunta. De ello trata el Evangelio. En su tiempo le hablaron de unos galileos asesinados por el despiadado Pilato durante una revuelta en el templo de Jerusalén, mezclando su sangre con la de los animales ofrecidos en sacrificio. Fue una crueldad y un sacrilegio. Probablemente quienes le comentaron este hecho esperaban una explicación religiosa y una condena política por parte del Señor. Es decir, que Jesús les confirmara que murieron como castigo divino por sus pecados y además diera un pronunciamiento contundente contra la injusta crueldad de Pilato y la dictadura romana. Sin embargo, el Maestro con su respuesta no entra en condenas de lo evidente, la crueldad de Pilato. Como si por alzar la voz con fuerza, Pilato y su dictadura fueran a cambiar. Parece que Jesús sabía lo que sucede hoy. Tantas voces de condena terminan por aturdir. Y lo que es más triste, no logran que nada cambie. Se sigue siempre, por ejemplo, por el camino de la violencia y de las armas. Por otro lado, sí entró en lo religioso, pero Cristo no se detiene en el porqué del sufrimiento, sino que nos lleva más allá, nos llama a la conversión. Nos muestra que el sufrimiento no es una condena divina. Dios no castiga ni pone a prueba. El sufrimiento es parte de la vida misma. Algunos dolores, como una enfermedad, una catástrofe natural o un accidente, tienen un origen y un sentido que quedan en el misterio de la existencia humana. Otros, en cambio, son consecuencia de nuestras propias acciones. La humanidad, con su mal uso de la libertad, genera sufrimiento. No es que Dios lo permita, como tantas veces se escucha, sino que no los puede cambiar sin abolir nuestra libertad. Esa libertad que Él mismo nos confió y que tanto ama. Dios tendría que contradecirse a sí mismo y refundarlo todo desde el origen. Pero Dios nos trata como adultos, respetando nuestras decisiones y llamándonos a transformar el mundo. Hoy vivimos en un tiempo de incertidumbre y de tensión global, probablemente no distinto al de otras épocas, en el que las palabras de los poderosos solo avivan el miedo. La información que nos llega de todas partes del mundo nos abruma.
Vemos injusticias, violencia, divisiones que parecen insalvables. Este Evangelio nos enseña que Cristo no entra en ese juego. En lugar de sumarse a condenas y divisiones producto de la ley del más fuerte, nos presenta la poderosa imagen de la higuera. Una higuera cuyo dueño quiere talarla porque no da fruto, pero el viñador le pide un tiempo más. Ese tiempo más es el que Dios nos concede hoy para cambiar nuestra vida. Un tiempo precioso que no podemos desperdiciar en indiferencia o resignación. Nos impactan las imágenes de violencia y podemos elegir entre quedarnos paralizados o cerrar los ojos. Pero Cristo nos da otra opción. Su respuesta nos lleva a una dimensión mucho más profunda: convertirnos. No es momento de indiferencia, sino de acción. El mundo no necesita discursos moralistas ni armas, sino frutos de amor, justicia y misericordia. Como cristianos, estamos llamados a reflejar a Cristo en cada gesto, en cada decisión. La conversión no es un simple cambio de actitud, sino un compromiso profundo con el amor de Dios por la humanidad. Es mirar la realidad con esperanza. Es permitir que Dios transforme nuestro corazón y a través de nosotros transforme también la sociedad. La primera lectura nos regala el conocido pasaje de Moisés ante la zarza ardiente. Dios le pide descalzarse, porque para hablar con Él es necesario tener los pies bien puestos por tierra. ¿Y de qué le habla Dios? Precisamente del sufrimiento humano, del dolor de su pueblo. ¿Qué hace a raíz de ello? Envía a Moisés. La respuesta de Dios ante el dolor de Israel fue Moisés. En el Evangelio, la respuesta de Dios ante el dolor humano fue Jesús. Y hoy, la respuesta de Dios ante una humanidad sufriente somos nosotros. Ante el injusto dolor humano, debemos dejar de ser esa higuera de la que Dios espera frutos y comenzar a darlos de verdad. Eso significa que no basta con sentir compasión, es necesario actuar. La fe sin obras está vacía. Es momento de ser instrumentos de paz, de extender manos al hermano que sufre, de perdonar al enemigo y de restaurar la fraternidad universal del ser humano. Es hora de hacer visible el amor de Dios en el mundo. Tal vez nunca encontremos una explicación satisfactoria al porqué del sufrimiento, pero sí podemos responder a él con una vida transformada. Esa es la respuesta de Dios al sufrimiento humano. Cristo murió por nosotros, sufrió la injusticia para darnos nueva vida. No podemos seguir postergando el cambio. Dios nos llama hoy a una conversión sincera, profunda y comprometida. La humanidad lo necesita. Amén.